Seguimos en punto de partida, nos visita el doctor Darío Montenegro, referente de la Asociación Santafesina de Medicina General y Familiar, a propósito de la reciente publicación, junto a otro compañero de la asociación, Juan Germán, de un libro sobre la medicina clínica y la medicina general. ¿Cómo estás, Darío? ¿Qué tal? Bien, bien. Bueno, particularmente esta publicación surge en el marco de un importante esfuerzo, quitando horas, ¿no es cierto?, al trabajo diario y al descanso, con la intención un poco de compilar distintas experiencias que tienen que ver en algo que nosotros definimos como la clínica ampliada. La clínica ampliada es una mirada de los problemas de salud y enfermedad desde una perspectiva en la cual no solo intervienen los médicos, no intervenimos solo los médicos, sino también las ciencias sociales y otros actores que analizan los procesos de salud-enfermedad, o mejor dicho, los procesos por los cuales las personas nos enfermamos o nos sanamos o extendemos nuestra vida o la reducimos, en función también de las condiciones de vida, ¿no? Exactamente, de las condiciones. Entonces, el proyecto surgió en torno a que hay muchísimas experiencias muy ricas en este sentido, en numerosos lugares del país, tanto en la Patagonia como en la zona central aquí, en la provincia de Buenos Aires, en San Luis, en Tucumán, también en Jujuy, lugares donde habitualmente se desarrollan procesos que tienden a ser hasta innovadores en cómo trabajar con las comunidades que padecen el sufrimiento ante la enfermedad o bien gozan de estándares de salud que obviamente garantizan una expectativa de vida mayor, sin dejar esto de lado de lo que significa las condiciones de vida o las condiciones en las cuales nos podemos desarrollar las personas, las diferentes brechas de inequidad que existen en el país, en las distintas provincias, en distintas ciudades de una misma provincia también. La importancia de la sistematización, de la compilación, ¿no? Porque, como bien describís, una experiencia en Jujuy o en Bariloche, algún médico de la región central, bueno, le puede parecer lejana, pero también puede ser una escuela en un sentido amplio, Darío, ¿no? Sí, sobre todo porque nuestra intención, a partir de los artículos que están compilados en el libro, se intenta un poco reflexionar con los equipos de salud, de los centros de salud, obviamente hablamos de trabajo en la cosa pública, y también en la gente que se está formando, tanto en el campo de la medicina general familiar, como también en el campo de las otras disciplinas que no son médicas, tanto el trabajo social como la enfermería o la salud mental, que sin duda juegan un rol más que preponderante también en el abordaje de este tipo de situaciones. Es una experiencia inédita porque nos parece además que es valioso escribir, reflexionar sobre lo que uno escribe, aprender a hacerlo también porque existen unos estándares que hay que respetar, existen cuestiones que en este caso y en el caso de esta obra exceden un poco a lo que son los artículos médicos habituales que con ese lenguaje técnico. Claro, que en general provienen de la literatura anglosajona. Claro. Lo nuestro es más una perspectiva, como decía al principio, más vinculada con el análisis de lo que también se denomina como salud colectiva, más que la clásica salud pública, que pertenece más a la órbita exclusivamente médica, y la salud colectiva suma a los demás actores del resto de las ciencias al análisis, ¿no? En este marco que estamos viviendo, en esta sociedad donde, bueno, si hablamos del tema medicina, la mercantilización, como en otras áreas de la vida, se hace patente, el rol de los médicos familiares y su visión integral juega un papel fundamental, Darío. Sí, digamos que plantear esto es también posicionarse desde otro paradigma al habitual de la medicina que nosotros denominamos hegemónica biologicista, que no es una negación de las cuestiones biológicas que existen en las enfermedades, por el contrario, es un enfoque o un modo de interpretar que estas cuestiones más biológicas están siempre sujetas a lo externo, a los condicionantes externos, por lo cual
Ya sabemos bien en la mayor parte de las enfermedades quiénes son los gérmenes que las provocan y las que no son provocadas por gérmenes. En su gran mayoría en el siglo XX se ha avanzado muchísimo sobre establecer los procesos patológicos que tienen más que ver con lo estructural, celular, molecular, y también con terapéuticas se ha avanzado sobre eso muchísimo, y creemos que en lo que menos se ha avanzado es justamente en este otro campo. Por lo cual las experiencias que están volcadas en la obra pretenden un poco proveer de algún insumo básico, un recurso mínimo a la hora de gestionar procesos tanto desde las políticas públicas de salud como también analizar los porqués de determinadas enfermedades en determinadas poblaciones, qué hacer y qué interpretar como salud también, no solo esto Ese es un debate central, ¿no? Porque exacto, están los determinantes sociales, el estrés que se vive en esta sociedad contemporánea, bueno, situaciones emocionales que también pesan y muy fuerte, Darío, ¿no? En la vida cotidiana. Sin duda, y esto tiene mucho que ver como factores desencadenantes. Y también en interpretaciones más modernas en relación a lo que es salud, es decir, en pensarse de que, por ejemplo, uno está bien o vive bien no solo, o mejor dicho, no cuando accede a bienes económicos de consumo exclusivos, sino a entender también que la tierra, el aire, el agua forman parte del buen vivir y no es solamente la posibilidad de acceder a un bien de consumo que puede ser un vehículo de última generación, un televisor, una computadora y ese tipo de cosas, que tampoco es negar, digamos, la existencia de esos elementos, pero muchas veces se interpreta el vivir bien y tener salud al tener acceso únicamente a esas cosas. Mientras tanto, paralelamente, el agua se envenena, el aire también, la tierra se contamina con elementos como los agrotóxicos, los alimentos que comemos tienen mucho de eso también. Entonces, esto implica también en parte en la obra de, bueno, hacer un llamado de atención a la hora de reflexionar sobre esto, ¿no? Claro. Sobre el por qué nos enfermamos, el por qué morimos, el por qué... de hecho, la humanidad ha buscado desde su existencia los porqués de las cosas que nos ocurren. Entonces, esta posibilidad de compartir con los equipos de salud la experiencia, el relato, la tradición oral también, ¿no? En esto de lo oral, pero llevarlo a escribir y decir, bueno, en tal lugar, en tal centro de salud, en las afueras de Bariloche o en las afueras de Rosario o en las afueras de aquí de Santa Fe o donde sea, existen experiencias que son riquísimas y que exceden muchísimo a una molécula farmacológica cuando se la necesita, contar con ella, obviamente, pero cómo también trabajar en torno a todo esto que mencionamos. Comunidades saludables, cuando hablamos de comunidades saludables, por ejemplo, no hablamos solamente de acceso a medicamentos para enfermedades crónicas, que obviamente son necesarios. Hablamos también de acceso, como decíamos, a agua limpia, a excretas, al saneamiento de las excretas, a una vivienda razonable, a una educación pública que nos integre. Es mucho más que exacto. El ocio, el poder disfrutar del ocio y el no sentirlo como con culpa, esto que tanto influye sobre nosotros, que es la cuestión esta de la tradición judeo-cristiana también en ese sentido, ¿no? La carga de la culpa. No es no hacer las cosas libre de culpa absoluta, sino bueno, entender de que bueno, el ocio también cultiva la mente. Más ¿no? que culpa, conscientes, ¿no? Del lugar que ocupamos y bueno, de nuestras responsabilidades y de nuestros derechos. Darío, este libro me imagino está pensado para la comunidad médica, para la comunidad sanitaria, mejor dicho, pero me imagino también que tiene una perspectiva de apertura hacia la comunidad. Sí, desde ya que en esta primera instancia, esta primera tirada de ejemplares que se han mandado de la imprenta van a fundamentalmente ser puestos a consideración en el próximo Congreso de Medicina General, que es en Tucumán, ahora a mediados de noviembre, y posteriormente vamos a trabajar con una distribuidora, tenerlos en algunas librerías disponibles y también ver la posibilidad de ser solicitados a pedido. Vamos a ver cómo eso se manifiesta. De ninguna manera es una obra académica al estilo cerrado, en la cual se estudian enfermedades y nada más, sino que justamente
es el abordaje a este tipo de cuestiones de una mirada de equipo, una mirada de interdisciplina, de una mirada que nosotros creemos que es superadora a la mirada clásica, hegemónica médica exclusiva, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Pensás que también, más allá del formato papel, puede venir en el futuro otro tipo de formato? Sí, la idea también es tener un formato electrónico que lo podríamos estar alojando en una web que pertenece a la Federación de Medicina General, pero bueno, también nos interesa porque también a veces ocurre que la acumulación de información digital es enorme, y esta posibilidad de disponer de una tirada pequeña, pero algunos ejemplares. Sí. El papel siempre es más ameno, ¿no?, para la lectura. Es más ameno, de tenerlo en la mesa de luz, poder, bueno, leerlo, criticarlo, reflexionar si sirve, si a alguien que lo lee le parece que es oportuno para poder reflexionar sobre la práctica diaria. Para nosotros ya eso sería algo muy importante, porque el objetivo de este trabajo es justamente esto, de convocar, invitar a los trabajadores y las trabajadoras de la salud a reflexionar sobre sus propios procesos. ¿Cómo está estructurado el libro, Darío? Más allá de esto que mencionabas respecto a las distintas regiones, ¿cómo lo han logrado? Hay un área de gestión que tiene que ver con las políticas públicas, donde hay cierto desarrollo de cuestiones muy vinculadas a gestión de centros de salud. Cuando hablamos de gestión, hablamos de cómo se realizan los procesos y se generan los procesos de atención de las personas en una institución. Hay áreas que tienen que ver también con el desarrollo de la cuestión de los derechos de las mujeres en relación al acceso a la interrupción legal del embarazo, cuestiones también que tienen que ver con género, otras cuestiones que tienen que ver, bueno, con enfermedades digamos, de la vida diaria. Es decir, hay un área clínica de ampliación de la clínica en esta perspectiva que señalo, no del estudio de la farmacología, el estudio de la fisiopatología y el estudio del diagnóstico y tratamiento, sino eso muy sintetizado y qué estrategia nos damos que suma a todo esto otro, a los fines simplemente de poder garantizar una salud diferente. ¿Por qué? Porque ya estamos en un momento de nuestra evolución de la vida y también de la ciencia y el arte, en el cual la medicina está dando un paso más allá también solo de lo terapéutico. Seguro, seguro, y además se está integrando otros conocimientos. Exacto. Se va abriendo y eso es interesante, ¿no? Sí, y la perspectiva es seguir profundizando esto. Por supuesto que para algunos ámbitos de la medicina clásica esto no le resulta importante, claro, sí. Pero la verdad que eso nos tiene sin cuidado, porque desde la medicina clásica todos hemos aprendido y desaprendido muchas cosas de la medicina clásica. Seguro. Darío, para cerrar esta nota, recién mencionabas el próximo Congreso de Medicina General. ¿Qué expectativas tienen en el marco de esta situación que vive el país? Sí, el mes de julio, junio y principio de agosto estábamos muy preocupados porque la situación económica es calamitosa y teníamos muy baja preinscripción. Por suerte ahora ha aumentado esta posibilidad de gente que se ha preinscripto y bueno, estamos bastante ansiosos y creemos que no va a ser quizá como en otros tiempos, pero vamos a tener una convocatoria, porque también la situación crítica convoca en términos de encontrarse con el otro y de discutir cosas que hacen al trabajo diario y que básicamente también tienen que ver con el derecho a la salud. Sí, y con la esperanza de poder cambiar esta situación, ¿no? Exacto, sobre todo en este contexto donde, bueno, hemos atravesado 4 años a nivel nacional tenebrosos de destrucción del Estado, ¿no? Gracias por estos minutos. Gracias. Seguimos en Punto de Partida.